Levítico 11. Protocolos de contacto y santidad, el final. Hemos aprendido a cuidar lo que comemos, lo que dejamos entrar en nuestra mente. Ahora, la enseñanza se desplaza hacia lo que tocamos y cómo interactuamos con nuestro entorno. La santidad no es solo una dieta interna, sino una forma de caminar por el mundo sin que la suciedad del camino se nos quede pegada permanentemente. La gestión de la muerte, versículos del 24 al 28. Versículo 24. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Análisis. El sistema establece el principio de la carga viral. Tocar un cadáver espiritual significa entrar en contacto con estructuras sin vida, recuerdos muertos, rencores, instituciones zombies. La cura es el tiempo de reinicio. Hasta la noche implica desconectarse y permitir un ciclo completo de descanso para limpiar el caché mental. Versículo 25. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Análisis. Diferencia entre contacto, accidente y complicidad, llevar. Si cargas o sostienes estructuras muertas, la contaminación afecta tu identidad pública, vestidos. Requiere una limpieza activa de tu conducta y reputación, no solo esperar. Versículo 26. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Análisis. El peligro de la falsa santidad. Animales que parecen tener la señal, pezuña, pero no la función completa, no rumian, no meditan. Tocar la hipocresía religiosa o el dogmatismo sin reflexión contamina el discernimiento. Versículo 27. Y de todos los animales que andan en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Análisis. La inversión del diseño. Usar las manos, kapayim, para arañar la tierra es la mentalidad del depredador. Condena a los depredadores terrestres, los que andan sobre sus garras como leones o perros, por su falta de discernimiento y violencia. Se repiten las reglas de cuarentena y limpieza de vestidos para asegurar que la mente no asimile la ferocidad o la violencia predadora que opera sin la ley. Versículo 28. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Análisis. Transportar la agresividad ajena, rencores, patrones familiares, memorias negativas, requiere limpieza espiritual. No podemos arrastrar cargas heredadas sin purificarlas. Reafirma que sostener la depredación ajena nos ensucia. Lavar la ropa es quitarse la piel de la bestia y recuperar la dignidad humana. La invasión invisible, Pi 29:38. Versículos 29. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie. Análisis. La lista negra de los reptiles y roedores, Sheretz al-Haaretz. La comadreja, Colet, el ladrón oculto raíz y significado. Cavar, esconder o pasar, filtrarse. Arquetipo. Representa la infiltración silenciosa y el daño oculto. Es el pensamiento o hábito que se esconde de la luz, la conciencia, y socava la estructura interna, cava. El pecado secreto que se filtra en la mente, robando la paz sin hacer ruido. 2. El ratón, Akbar, el devorador de la cosecha. La raíz de Akbar está ligada a comer o destruir los productos. Simboliza la plaga de las cosechas, la plaga mental. Arquetipo. Representa la ansiedad devoradora y el miedo a la escasez. Es el pensamiento que, al igual que el ratón, consume los frutos del esfuerzo y la fe, la cosecha espiritual, dejando solo vacío. El valor de Akbar es 273. Este es el valor de Gad, que significa fortuna, suerte, pero también está ligado al concepto de límite, y frontera. El ratón nos enseña que la obsesión por la fortuna terrenal puede devorar la cosecha espiritual. 3. La rana, Tzav, la lentitud y la cobertura rígida.
Tzav es un término general que puede referirse a varios reptiles o anfibios con una concha de caparazón rígido, como la tortuga o la rana grande por su piel dura. Arquetipo. Simboliza la mente lenta y la rigidez protectora. Es el pensamiento o la ideología que es difícil de penetrar o cambiar, la concha. La rana, plaga en Egipto, también representa la contaminación en todas partes. Representa la obstinación y el apego a estructuras rígidas, doctrinas o dogmas, que impiden el fluir libre del espíritu. Versículo 30. La pentalogía de la obsesión. El erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Esta lista se enfoca en la corrupción de la visión y la adaptación engañosa. 1. El erizo, tortuga, anaca, significa gemido o lamento. En zoología es un animal que emite sonidos tristes o gime, a menudo identificándose con el erizo. Arquetipo. Representa la autocompasión y la queja crónica. Es el pensamiento que se regocija en el lamento y el aislamiento, como la criatura que se esconde. Es la mentalidad que usa el trauma y el sufrimiento pasado para justificar su inercia presente, gemido tras gemido. 2. El cocodrilo, gecko, coach, significa fuerza, poder o habilidad. Aquí se refiere a un reptil de gran fuerza, como un cocodrilo o un gran lagarto. Arquetipo. Simboliza la fuerza bruta sin conciencia, similar al gallinazo de las aves. Es la inteligencia o la habilidad que se usa únicamente para la supervivencia o el ataque, sin propósito elevado. Gematria. El valor de Coach es 28. Este valor está conectado con la bendición. Valor 17 cuando se le suma la luz. Coach sin redención es fuerza terrenal, pero redimido se convierte en bendición. 3. El lagarto. Leta'a. La raíz sugiere la idea de adherirse o pegarse. Arquetipo. Representa la adherencia obsesiva a lo bajo o al pasado. Es el pensamiento que se pega a la ofensa, al rencor o a las ambiciones materiales y no puede desprenderse de la tierra. La mente que rumia traumas y rencores pasados, impidiéndose el movimiento hacia la libertad. 4. La lagartija. Chomet. La raíz está asociada con el verbo apresurarse o moverse rápido y con el calor. Arquetipo. Simboliza la fiebre del consumismo y la búsqueda acelerada de lo mundano. Es el pensamiento que se mueve por la gratificación inmediata, sin paciencia ni visión a largo plazo. La mente dominada por la impulsividad y la necesidad de llenar el vacío rápidamente con cosas terrenales. 5. El camaleón. Tinshamet. La raíz conecta con Neshemah, alma o aliento, con el lodo o la suciedad del pantano. Este término también se usó para el ave inmunda calamón. Arquetipo. Representa la ansiedad mundana y la identidad tóxica. El animal cambia de color. Camaleón. O se esconde bajo tierra, topo, simbolizando una identidad inestable y un alma que usa su energía vital, Neshema, para hiperventilar por ambiciones sucias o para ocultarse. Lección final. Prohíbe una mente que, en lugar de usar su Neshema para la elevación, visión, la usa para excavar en lo bajo, obsesión por la preocupación vana. Versículo 31. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Análisis. El contacto con estas pequeñas muertes mentales requiere aislamiento inmediato. No son grandes pecados visibles, sino esas pequeñas envidias, chismes, mentiras blancas o ansiedades que se meten en la casa de tu mente sin que te des cuenta. Aunque parezcan inofensivos, su contacto constante ensucia la conciencia y requiere que nos detengamos, hasta la noche, para sacarlos. Versículo 32. Y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo. Sea cosa de madera vestido piel saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua, y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Análisis. Si cometes un error en tu trabajo, madera, o en tu imagen, vestido, tiene solución. El agua representa la corrección,
el perdón o la limpieza emocional. La lección es de esperanza. La mayoría de las cosas en la vida se pueden limpiar y restaurar. Cuando un trauma o patrón muere, sus restos siguen ensuciando estructuras externas, acciones, relaciones, herramientas. El agua es el símbolo del espíritu que limpia. El proceso requiere tiempo y sumersión, no prisa. Versículo 33. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Análisis. La ley del quebrantamiento. El barro es la carne, la identidad humana frágil, el ego humano, es poroso y absorbe la maldad, no se puede lavar. Si el corazón se corrompe por dentro, la única solución es romper la estructura del viejo hombre para nacer de nuevo, cambiar el marco mental, renunciar a la identidad contaminada. Versículo 34. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Este versículo me obliga a detenerme y ampliar el análisis. Encontramos una función inesperada del agua siempre entendida como agente de purificación. Aquí se transforma en un vector de contagio. Cuando el texto habla de todo alimento que se come, se refiere a la doctrina, la enseñanza o la verdad que estamos a punto de internalizar para que forme parte de nuestro organismo espiritual. En su estado inicial, este alimento es neutro o incluso excelente, es comida apta, es la palabra correcta. Sin embargo, el peligro se activa con el giro táctico que menciona la Escritura. No se trata de que el alimento se corrompa solo, sino de lo que sucede cuando cae sobre él el agua de tales vasijas. Aquí la dinámica es letal por su precisión. La vasija representa la estructura mental y egoica del mensajero o del portador. Si esa vasija es de barro y ha tocado la muerte, sea por orgullo, pecado oculto o compromiso con el sistema caído, se vuelve estructuralmente inmunda. El agua, actuando como el vector, es lo que fluye de esa persona, su espíritu, su influencia, su verdadera intención. El contagio ocurre en el momento del contacto. Si la influencia de un líder o un sistema corrupto cae sobre la palabra bíblica pura, la infecta. La corrupción de la vasija viaja a través del agua y coloniza el alimento. El resultado operativo es que el alimento se vuelve inmundo, tame. Esto no significa que esté sucio en un sentido físico, sino que ha quedado bloqueado o es incompatible con la vida divina. Ese alimento, aunque sea Biblia pura en su texto, ha quedado inhabilitado. Ya no nutre, sino que ahora transmite la muerte de la vasija de origen. Si lo comes, no estás integrando verdad, estás integrando la corrupción del emisor. La sentencia se amplía a toda bebida que hubiere en esas vasijas, lo cual nos habla de la esencia, la unción o el espíritu. Aquí aplica la ley del contenedor. A diferencia del alimento sólido que puede mantener cierta forma fuera, la bebida toma inevitablemente la forma del recipiente que la contiene. Si la vasija, la vieja identidad, no se ha roto, toda la esencia que contenga está podrida por defecto. Esto conecta proféticamente con la enseñanza de Jesús sobre el odre nuevo. Es imposible poner vino nuevo, bebida santa, en una vasija vieja o corrupta sin que se pierda todo. La vasija vieja contamina el vino nuevo instantáneamente. La conclusión táctica de este versículo es la necesidad absoluta de romper. El análisis confirma que no existe un filtro posible para una vasija corrupta. La instrucción se despliega en dos frentes. Hacia afuera, no aceptes enseñanzas si el espíritu, agua, viene de una fuente, vasija, que no ha sido regenerada. Hacia adentro, reconoce que si tu propio ego o vieja naturaleza está corrupta, todo conocimiento que almacenes se vuelve inmundo. La solución levítica no es lavar el agua, sino quebrar la vasija. Levítico 11:33. Solo la muerte del viejo hombre, romper el barro, y el nacimiento del nuevo hombre garantizan que el agua y el alimento permanezcan santo. Versículo 35. Todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo.
el horno u hornillos se derribarán. Son inmundos y por inmundos los tendréis. Análisis. El horno, un símbolo de purificación, calor y transformación, se contamina porque está hecho de barro, ladrillo, y al igual que la vasija, su porosidad interna absorbe la corrupción de la muerte. La orden de que el horno u hornillos se derribarán, destrucción total, demuestra que ciertas estructuras psíquicas o hábitos profundamente arraigados, una vez comprometidos por la inercia o el pensamiento arrastrado, sheretz, no tienen posibilidad de limpieza o reparación, exigiendo un quebrantamiento radical para eliminar la fuente de la contaminación y evitar la transmisión de la sombra. Versículo 36. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Análisis. Este versículo establece la única zona de inmunidad en todo el sistema de pureza. Mientras que las estructuras humanas, vasijas, hornos, ropa, son vulnerables y colapsan al contacto con la muerte, aquí se revela una infraestructura blindada, la física de la santidad absoluta, Mayán y Bor. El texto distingue dos cuerpos de agua. La fuente, Mayán, agua viva que brota y fluye. Representa la conexión directa con el espíritu y la revelación continua. La cisterna, Bor, agua recolectada, Mikve. Representa la reserva de verdad, la memoria y la doctrina acumulada. El blindaje. La ley declara que estos cuerpos poseen una capacidad de autolimpieza superior a la contaminación. La fuente anula la muerte. Esto confirma que el servidor principal, la verdad de Dios, no puede ser infectado por el pecado del usuario. Dios no se ensucia al lavarte. La trampa del contacto. La responsabilidad individual. La segunda parte del versículo introduce una precisión legal crítica, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. El diagnóstico: el agua es limpia, pero la mano que toca el cadáver dentro del agua sigue siendo inmunda. La lección táctica: esto destruye el abuso de la gracia. Puedes estar sumergido en un ambiente santo, la iglesia, la cisterna, y rodeado de agua limpia, la palabra, pero si tu mano sigue aferrada al cadáver, el hábito muerto, el rencor, el pecado oculto, sigues inmundo. Conclusión. Operativa. La pureza del agua no es mágica, es funcional. La fuente está disponible para limpiar, pero requiere que el guerrero ejecute la acción de soltar la muerte. No puedes lavar el cadáver, tienes que dejarlo ir. La inmunidad de la fuente solo se activa cuando te desconectas de la inercia, sheretz, y permites que el agua te toque a ti, no a tu carga. Versículo 37. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Análisis. La semilla seca es potencial latente. Mientras tus planes están en el secreto de Dios y no han sido expuestos, son invulnerables a la crítica o corrupción externa. El versículo establece que si un cadáver de animal inmundo, nevela o jeretz haaretz, cae sobre alguna semilla, cera, que se haya de sembrar, será limpia, tahor. Esta es una excepción crucial dentro del código de contaminación, ya que el cera, semilla simiente, simboliza el potencial latente o la palabra de Dios. La clave de su inmunidad reside en su estado. La semilla es limpia porque está seca. El código de pureza decreta que la inmundicia de los rastreros, sheretz haaretz, no puede adherirse al material seco. Espiritualmente, esto enseña que la verdad absoluta es un potencial inmutable y limpio e inmune a la corrupción siempre y cuando se mantenga en su estado original, seco, protegido de la influencia emocional o el medio líquido, mayim, que actúa como vector de la inmundicia. La mente seca, disciplinada y objetiva es la que mejor protege el potencial profético de la contaminación del arrastre. Versículo 38. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Análisis. Este pasaje expone la trampa táctica de la activación, estableciendo que el momento de mayor potencial, cera,
es también el de máximo riesgo biológico espiritual. Al mojar la semilla, Majim sobre cera, activando una idea, proyecto o relación mediante la emoción y la exposición pública, se disuelve el blindaje natural de la reserva, volviendo al sujeto permeable a la influencia externa. La ley advierte que el agua, Majim, actúa aquí como un vector pialis conductor que permite a la muerte, Nevela, penetrar hasta el núcleo del propósito. Por tanto, si el enemigo logra depositar su inercia o sus pensamientos de arrastre, Sheretz Hayaretz, justo en el instante en que el alma está abierta y receptiva, mojada, la corrupción no resbala, sino que se integra en el ADN de lo que está por nacer. La orden para el guerrero es de vigilancia extrema y cronometraje táctico. Es preferible que la visión se mantenga seca, disciplinada y protegida, que activarla en un entorno contaminado, garantizando un fruto podrido desde su origen. Trero, la muerte de lo bueno, versículos 39 y 40. Versículos 39 y 40. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche, y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Análisis. Incluso lo limpio, un ministerio o relación buena, se vuelve inmundo si muere por causas naturales y no por sacrificio vivo. No vivas de glorias pasadas. Comer de un cadáver, aunque fuera un animal limpio en vida, intoxica el presente. Cuarto, el arrastre y la santidad final. Puntos en 41-47. Versículos 41-42. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación. No se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, no lo comeréis, porque es abominación. Análisis. El rechazo a la mentalidad de la serpiente. Andar sobre el pecho es el apego total al polvo y a la materia. 4 o más patas es la hiperactividad terrenal. Son abominación porque carecen de dirección vertical. Solo viven para el plano horizontal. Versículo 43. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Análisis. El protocolo de identidad y degradación. Este mandato traza la línea roja de la integridad, advirtiendo que la prohibición de hacerse abominable, sheketz, no busca solo evitar un animal, sino bloquear el anclaje de la mentalidad de arrastre e inercia en el alma, nefesh. El texto revela la cadena de mando de la caída en 2 fases. Inicia con la contaminación, teim, que es la mezcla activa de la conciencia con frecuencias bajas, y culmina inevitablemente en la degradación, nivalti, donde el ser se vuelve vil y cae a un estado de muerte espiritual similar al cadáver. La estrategia final exige proteger la identidad como un espacio sagrado, rechazando el proceso de asimilación para evitar que el guerrero se convierta, por contacto y necedad, en la misma abominación que debe combatir. Versículos 44-45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto. Análisis. Estos versículos elevan la regulación dietética a un estatus de mandato existencial, revelando que el objetivo final de la guerra es la identidad radical. Se activa la ley de compatibilidad, código Kadosh. Dado que el comandante es santo, separado del sistema, la tropa está obligada a operar en su misma frecuencia técnica de santidad, pues cualquier inmundicia actúa como interferencia que corta la conexión con la fuente. El análisis confirma que la operación Éxodo no fue una simple extracción, sino una maniobra de ascenso vertical, Alá, diseñada para sacar al guerrero de la Matrix de la limitación, Mitzrayim. En consecuencia, volver a contaminarse con lo que se arrastra, Sheretz, constituye una reversión del sistema y una anulación de la libertad ganada. La santidad se define, por tanto, como el acto de guerra diario para resistir la gravedad del sistema y evitar el regreso a la esclavitud. Versículos 46-47.
Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Análisis. Estos versículos constituyen el veredicto final y el resumen estratégico del código. El mando confirma que la ley no es un capricho dietético, sino una tecnología de ordenamiento mental diseñada para la supervivencia del operador en territorio hostil. El versículo 46 confirma que la auditoría ha sido completa. La ley ha mapeado las 4 dimensiones críticas del combate: bestias, tierra, protocolos de conducta y ética, pezuña, rumia, aves, aire, protocolos de pensamiento e intelecto, depredación versus canto, aguas, mar, río, protocolos de emociones y sociedad, aletas, escamas, rastreros, sherets, protocolos contra la inercia y obsesión, microguerra mental. 2. El objetivo táctico, Operación Leavdil. El propósito supremo de toda esta legislación se resume en un solo verbo hebreo, leavdil, hacer diferencia. Conexión. Génesis. Es el mismo comando operativo usado en la creación para separar la luz de la oscuridad. Génesis 1:4. Decodificación táctica. La santidad, kedusha, no es portarse bien. Es una capacidad operativa de alta resolución. Es la habilidad de discernir, cortar y separar con precisión quirúrgica. El enemigo es la mezcla. La Matrix prospera en la zona gris, en la confusión y la ambigüedad. El guerrero vence mediante la distinción binaria. Naturaleza. Distinguir lo inmundo, tóxico, muerte, de lo limpio, vida. Asimilación. Distinguir lo comestible, nutritivo, de lo abominable, prohibido. Conclusión estratégica final. Levítico 11 es, en última instancia, un manual de discernimiento. La supervivencia en el campo de batalla espiritual depende absolutamente de tu habilidad para aplicar este juicio. El sistema intentará venderte agua sucia, en copa de oro, o verdad mojada, en vasija rota. Tu defensa es leavdil, separar. Si no sabes distinguir la señal del ruido, la vida de la muerte o la intención del mensaje, serás asimilado. La orden final es clara. Haz diferencia. Mantén el orden. Sé santo. Y te dejo como final estos versículos de Marcos 2, 22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Amén.